tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Bien, señores, hoy se celebran las elecciones en Estados Unidos el martes. Es el primer martes después de noviembre. Después del lunes, el siguiente martes, noviembre. ¿Por qué el martes? Porque Estados Unidos es un país de una gran tradición, vamos a decir, creyente, básicamente protestante. Entonces, a diferencia de otros países en América Latina, que se celebran las elecciones los domingos, se decidió el martes, porque es una fecha que permite que los norteamericanos puedan celebrar sus actividades religiosas los domingos. Y los lunes, si por ejemplo se celebraba el lunes, tenían que salir los domingos hacia los poblados donde le tocaba votar. Entonces también afectaba el tema de la actividad religiosa de los domingos. Entonces se tomó el martes, el miércoles no se toma, porque los miércoles era el día que los mercados públicos en Estados Unidos llegaban los productos del campo. Entonces también había esa actividad para abastecerse todos los poblados. Entonces el martes fue el día más idóneo para celebrar estas elecciones. Estados Unidos tiene un sistema electoral muy diferente a lo que sucede en otros países. Es un sistema electoral por cantidad se le asignan votos a los estados. Esos estados se le asignan votos electorales en función de la cantidad de votantes. Por eso California es uno de los estados el que más votos electorales tiene. ¿Por qué? Porque se le asigna en función de la cantidad de los estados. Por eso es tan difícil predecir quién gana en Estados Unidos, porque el voto no es un voto universal, sino que es un voto que se obtiene en la gran mayoría de los estados, a partir de si usted gana el estado, entonces se lleva la gran cantidad de votos electorales. Hoy, una encuesta muy prestigiosa, son 538 votos. De esos 538 votos, hay que sacar unos 270 para convertirse, 270 y algo, para convertirse, o mínimo, ¿verdad?, para convertirse en presidente de Estados Unidos. Hoy la encuesta acreditada le dan un 48% a Harris y un 47% a Donald Trump. Pero eso no es, como decíamos, no es tan fácil de predecir, porque el tema no se puede hacer con un voto. En Estados Unidos el voto no es directo, o sea, no se cuenta. Por ejemplo, en las elecciones donde Trump le ganó a Hillary Clinton, Hillary sacó 3 millones de votos por encima de Trump y aún así perdió las elecciones, porque es un voto que tiene otra naturaleza. Hay estados que son fundamentales, los famosos estados péndulos. Esos estados péndulos son estados que varían en función de la cantidad de votos. Por ejemplo, ya las encuestas indican que hay 21 estados que pertenecen a los demócratas. 21 estados. Pero eso tampoco dice muchas cosas, porque usted puede tener 21 estados pequeños o puede tener 21 estados grandes versus los republicanos que tienen 23. Y los republicanos pueden tener 23 estados pequeños versus 21 estados demócratas, y los demócratas ganan las elecciones, porque un estado puede tener menor cantidad de votos y solamente con usted garantizar California, usted podría tener el equivalente más o menos a 6, 7, 8 estados, para que tengan un ejemplo. Y usted tener 8 estados y ganar California, o perder California, usted estaría perdiendo muchas cosas si pierde el estado de California. Entonces, como decía anteriormente, con 270 votos se asegura la presidencia en Estados Unidos. Hay unos estados también muy importantes, y aquí entonces el tema del tema que ha posicionado Donald Trump en la campaña, el tema de los inmigrantes. Arizona, que es un estado importantísimo porque hace frontera con México, tiene una gran cantidad de mexicanos y latinos que viven allí.
otro estado como Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Pero de todos estos estados péndulos, aquí hay un estado que es importantísimo, que es el estado de Pensilvania. Todo el mundo tiene el enfoque en esos estados. ¿Por qué? Porque ahí está 93 votos electorales. 93 votos electorales. Y estos estados tienen una situación de que no se pueden encasillar, encolumnar alrededor de demócratas o republicanos, porque varían bastante. Ahora, hay un dato que se señala que cada vez que el partido republicano ha ganado el estado de Arizona. Parece ser que el estado de Arizona, los votos electorales que posee, siempre definen quién gana las elecciones. El tema, señores, hay estados que, fíjense lo que es la política. Por ejemplo, Nevada, que es un estado también importante para definir. Nevada, la principal, vamos a decir, demanda o enfoque político que se ha dado allí es el tema del desempleo. El desempleo más alto de Estados Unidos tiene este estado con 5,1%. Este estado es importante, pero como los demócratas son los que gobiernan, probablemente Donald Trump pueda posicionar su discurso, puesto que los demócratas son los que gobiernan, y si el desempleo ha caído a un 5,1%, entonces podría ahí tener ventaja el candidato del partido republicano. Aquí está Georgia, la gran Georgia de Martin Luther King. ¿Recuerdan Martin Luther King? Aquella voz que luchaba por los derechos civiles en Norteamérica. Y la voz es un estado, vamos a decir, que fue un estado icónico dentro de la lucha de los derechos de los afrodescendientes. Bueno, pues este estado representa unos 16 votos electorales, un estado muy importante. Regularmente ha estado muy siempre cercano a los demócratas, pero parece ser que ahí hay como una especie como de situación con los demócratas, y puede ser también que el candidato Donald Trump pueda tener algún tipo de ventaja. Michigan es un estado interesante. Michigan concentra la mayor cantidad de árabes en Estados Unidos. Y estos árabes le están reclamando al gobierno demócrata su poca, vamos a decir, le está reclamando no haber actuado a favor de la guerra que se está llevando a cabo de parte de Israel contra los palestinos. Y allí entonces ese voto pudiese manifestarse, son 15 votos electorales, y pudiesen inclinarse a uno u otro, pero realmente ahí creo que Donald Trump no tiene muchas cosas para sacar ventaja, porque en el tema del Medio Oriente, ya sean demócratas o sean republicanos, la línea política ahí es la misma. No, Estados Unidos no tiene, vamos a decir, grandes virajes con el tema de Israel, porque Israel es un enclave que representa los intereses norteamericanos en el Medio Oriente, y ahí no importa quién gane, es un problema de geopolítica militar. No importa ahí el partido que sea ganador, siempre va a tener la misma línea. En Wisconsin, los demócratas pudiesen tener podían ser más favorecidos con el voto, puesto que es un estado que los religiosos nos juegan un rol muy importante. Y además tiene el valor político de los sindicatos. Esos sindicatos, recuerden que el Partido Demócrata se nutre mucho de los sindicatos, de los afrodescendientes y del voto latino. Ahí están sus tres nichos de crecimiento, versus los republicanos, que tienen mucho nicho en los sectores religiosos, en los sectores industrializados y en los ricos. Entonces Wisconsin pudiese estar del lado de los demócratas por la característica que hablamos, donde los sindicatos son fuertes y el tema religioso no juega un gran papel. En Pensilvania, que es el estado que todo el mundo le ha tirado al ojo, ha pasado algo que al parecer, aquí lo comentábamos cuando se escogió el candidato vicepresidencial de Kamala, lo comentamos acá, y es el hecho de que algunos analistas entienden que Kamala debió escoger a Josh Shapiro
como su candidato vicepresidencial. Al parecer, Kamala hizo una jugada estratégica que nosotros aquí la comentamos en la Z, en el Gobierno de la Tarde, y dijimos que el candidato que ella había escogido se parecía más a los republicanos, de un estado pequeño, pero se parecía más a los republicanos, y que ella entonces entendía, haciendo uno aquí elucubraciones, que ese candidato vicepresidencial era más importante para quitarle un poquito de ese progresismo del cual está acompañado del Partido Demócrata, como el tema del aborto, el tema de las uniones del mismo sexo, etcétera. Entonces se buscó un profesor de escuela muy característico, con algunas características muy republicanas, muy conservadoras, un hombre de familia que va a iglesia, etcétera, y parece ser que ese fue el perfil que quiso buscar Kamala. Pero dicen que Shapiro, como un líder, una persona con un gran liderazgo en ese importante estado, pudo, vamos a decir, darle un empuje a Kamala. Pero ya esas son informaciones que los estrategas de esa campaña saben por qué lo hicieron. En Pensilvania hay un tema ahí con la inflación que puede afectar al partido de gobierno. La economía parece que no anda muy bien y probablemente se inclinen más por el tema podrían tener un viraje. Recuerden que Pensilvania es uno de los estados péndulos y podría entonces dar un viraje a favor de Donald Trump. Los temas que están jugando mayores preponderancia en este tema electoral son el aborto, la democracia, la economía, la migración. Estos temas realmente vemos cómo Donald Trump ha sabido, vamos a decir, capitalizar lo que tiene que ver con el aborto, lo que tiene que ver con la migración. Pero en términos de la economía y la democracia, ahí el Partido Republicano y su candidato realmente no la tienen consigo, puesto que recordemos lo que pasó con Donald Trump cuando perdió las elecciones y la toma del Capitolio. Y recordemos también la sentencia que se les juzgó. Y el tema de la economía, los demócratas han trabajado mejor en términos de la economía de Estados Unidos y se nota que la economía ha estado mejor que en los tiempos de Donald Trump. Como bien decíamos, vaticinar quién ganará las elecciones en Estados Unidos por el sistema electoral que ellos tienen se hace un poco difícil, bien difícil. ¿Por qué? Porque allí no se puede determinar con el tema del voto, vamos a decir, contando la cantidad de votantes, y colocábamos el ejemplo de Hillary, que sacó 3 millones de votos por encima de Donald Trump. Sin embargo, perdió las elecciones. Lo cierto es que Donald Trump, cuando tenía su antiguo asesor Bannon, posicionaba los temas en términos electorales. Yo he dicho siempre que Donald Trump puede ser una persona que actúe con un comportamiento que probablemente la gente diga, este tipo como que puede tener algún tipo de problema. Yo pienso que no. Yo pienso que los demócratas han enfocado una campaña, que es lo que yo he percibido a nivel de redes sociales, que no está enfocada realmente al votante que decide las elecciones de Estados Unidos. Estados Unidos fue un país que fue hecho para que ese país solamente tengan siempre la preponderancia los grupos que le dieron fisonomía originaria a dicho país. Y ese es el hecho de que ese voto que es un voto electoral, no es un voto directo, no es una democracia directa, es lo que impide que situaciones que se pasen en ese país no lleguen situaciones, vamos a decir, que pongan al populismo y la demagogia en la primera, vamos a decir, la primera fila, sino que esos votos electorales garantizan que ahí el que se vote por ese candidato sea un voto, vamos a decir, bien sopesado, más allá de quien salga, ¿verdad? Porque podríamos decir, bueno, pero el voto es así, sin embargo, escogen a la persona que probablemente no quiere la gran mayoría. Pero eso es parte de la fortaleza del sistema electoral norteamericano. Recordemos que cuando hubo un empate entre Al Gore y Bush, terminó la Suprema Corte de Justicia decidiendo quién era el presidente de Norteamérica. De manera que nosotros queremos pedirle a los norteamericanos, bueno, que gane el que ellos decidan, porque es un problema soberano de dicho país. Indiscutiblemente que hoy se va a escoger un presidente de uno de los países más importantes del mundo y jugará roles muy estratégicos y muy decisivos en una geopolítica que cada vez más está más caliente.